Hablemos hoy de milagros. Seguimos con un catálogo de milagros operados por los primeros cristianos. En su vida en el desierto, al anacoreta, aquel que decidía abandonar la sociedad para vivir en la soledad, no lo animaba solamente el deseo de recobrar la inocencia perdida, de expiar el pecado original, qué sé yo, ni de hacer resurgir el pasado del hombre anterior a la culpa. Lo animaba la presencia continua de Cristo y sus milagros. Era como una imitación de Cristo el ir al desierto. Por tal motivo era normal ver surgir en la literatura que contaba las historias de aquellos hombres del desierto muchos milagros. Hay en esas literaturas el relato de muchos milagros. Y eran milagros que reproducían lo que había realizado Cristo. Curas de paralíticos, de ciegos, de poseídos, multiplicación de panes y aún la propia resurrección. Como Cristo había experimentado tentaciones y realizado milagros, pues nadie en el desierto podía convertirse en santo si no experimentaba también las tentaciones y si no operaba también algún milagrito. Entonces la vida de los anacoretas en el desierto, particularmente en el Egipto grecorromano, fue una repetición simbólica de la vida de Jesús. Sin embargo, los milagros realizados por los santos del desierto se diferenciaron a veces bastante profundamente de sus modelos evangélicos. En la literatura del desierto, las resurrecciones de los muertos, por ejemplo, jamás eran operadas por ellas mismas, es decir, no resucitabas a un tipo porque tenías ganas de verlo vivir, sino por otras razones secundarias, como veremos ahora. Por ejemplo, el Cristo resucita a Lázaro porque era su amigo, era el amiguete de Cristo, quería verlo vivir. Y ahora vamos a ver qué pasa con algunas resurrecciones de las que se habla en la literatura del desierto. Un famoso anacoreta fue Macario el Viejo. ¿Qué tal, viejo? Según parece, resucitó a unos cuantos el tipo. Era un gran resucitador. En una oportunidad lo hizo solamente para confundir a un hombre que negaba la posibilidad de que alguien pudiese recobrar la vida. Es decir, resucitó a uno nada más que para ganar una discusión. Se ha dicho que, operado el milagro incluso, dejó al resucitado recaer en la muerte y no se preocupó más por él. Estaba discutiendo, uno le dijo, mire, nadie resucita. Ah, no, ahora lo voy a resucitar al final tal. Fue, lo resucitó, y ha visto, dijo, y lo dejó al otro que se murió de nuevo. En otra ocasión salvó la vida de un inocente acusado de haber cometido un asesinato, el viejo Macario, ¿no? Entonces lo interrogó al muerto, o sea, resucitó al muerto para interrogarlo acerca de un asesinato del cual acusaban a un tipo que era inocente. Él había sido testigo. Entonces, claro, resucitó a la víctima y le preguntó. Directamente el tipo todavía estaba en el fondo del sepulcro. Y le hizo declarar la inocencia del acusado. El muerto dijo, el acusado es inocente. Bueno, la multitud, imagínese, estupefacta y al mismo tiempo furiosa, ¿no? Porque quería que Macario le preguntara al muerto quién era entonces el verdadero culpable. Ah, Macario dijo, no, me guardaré bien de preguntarlo. Me basta con liberar a un inocente sin mezclarme en hacer conocer al culpable. Y ahí nomás lo dejó morir otra vez al tipo, a la víctima. Otra resurrección fue la operada por San Muse. San Muse era una seta que vivió allá por el año 350. Y el muerto era un joven discípulo de San Muse, el cual le había pedido a San Muse que lo amortajara con sumo cuidado si se moría. Efectivamente se murió, y Muse lo amortajó con muchos ropajes. Y en un momento, en presencia de otros discípulos, le preguntó, hijo mío, ¿os basta o necesitáis que añada otros? Y el muerto contestó, es suficiente. Y todos encontraron este milagro extraordinario, pero el santo regresó al desierto y no hizo demasiado alarde. No era tampoco, me parece.
Esta depreciación de la resurrección todavía fue más evidente en un pasaje de la vida de San Ciosés, que era un discípulo de San Antonio. Parece que el santo resucitó a un niño por error. Ciosés pensaba que el niño estaba enfermo. Y dicen que Ciosés quedó muy sorprendido al descubrir un poder que creía que no tenía. Él lo quiso, qué sé yo, reanimar, creyendo que el niño estaba vivo, y el niño le resucitó. Y el santo Ciosés dijo, si no lo veo, no lo creo. Aparecieron también otro tipo de milagros que se han denominado kinésicos, levitaciones, traslados a distancia. No eran tan frecuentes, ¿no? Solo 3 casos de levitación se han referido en el desierto egipcio. Tuvieron como protagonistas a San Amón, a María Egipciaca, María Egipciaca había vivido 17 años solo con 2 panes. Será una persona muy ahorrativa. Y también un asceta egipcio llamado Shnaudi. De San Amón se dice que un día debía atravesar el Nilo con un discípulo, Teodoro, y le rogó a Teodoro que se alejara de él porque, quería bañarse y tenía vergüenza de mostrarse desnudo ante el discípulo. Entonces le dijo, Teodoro, correte un cacho. Y Teodoro se alejó, pero solo un poco, y sucedió algo muy extraño, que refirió el propio Teodoro. Como Amón se sintiera avergonzado, fue de pronto transportado al lado opuesto del río por sobre las aguas. María Egipciaca tuvo su levitación y fue presenciada por el monje Zósimo, que declaró que al final de su primera entrevista con la santa, la tipa elevó los ojos al cielo, extendió las manos, comenzó a rezar y parece que estaba elevada sobre la tierra más o menos un codo, 50 centímetros, y nada más. Y la levitación de Shnaudi se situó en sus últimos años de vida, cuando lanzaba ataques individuales a los templos paganos. Se había puesto medio violento el tipo, se le había agarrado con los templos paganos que había todavía y ahí los atacaba. Por esa razón debió comparecer ante el tribunal leontino, y luego de que un juez dio lectura al acta de acusación, y en el momento en que Shnaudi comenzaba a justificarse, se elevó por encima del tribunal hasta la altura en que un hombre que hablara pudiera ser escuchado desde la tierra. O sea, no se sabe a qué altura. Y desde allí dio su testimonio. Bueno, y el juicio quedó en el olvido, porque ya se sabe que cuando uno presta testimonio levitando, el juez tiende a creer que lo que uno dice es cierto, sin que yo entienda bien dónde está, por qué una cosa se sale de la otra, y por qué no podría uno mentir suspendido en el aire tan bien como sentado en una silla. Otros sucesos observados en el desierto han dado cuenta de traslados milagrosos de un lugar a otro, ascetas que se trasladaban en una sola noche de Egipto a Roma o de Egipto a Bizancio. Uno de ellos fue Juan de Egipto, que vivía recluido en una gruta de Licópolis. Parece que el emperador Teodosio había mandado a un eunuco a consultarlo acerca de cuestiones atinentes a la virtud y a la piedad. El eunuco viajó 3 semanas y llegó al lugar donde vivía Juan, quien se presentó ante el emperador al día siguiente. O sea que fue rápido. Digamos también que milagros curiosos fueron aquellos consistentes en inmovilizar a un hombre o un objeto. En la historia de los monjes de Rufino aparece la historia de San Teón, que ató a distancia a unos ladrones que iban a desvalijarlo. Y San Apolo inmovilizó también a una multitud entera de paganos que celebraban su culto. Le tenían bronca a los paganos estos tipos, ¿no? Y otro caso de inmovilización a distancia fue el de San Asépsimo, que vivía dentro del tronco de un árbol con el cuerpo cubierto de cadenas. Le gustaba vivir así al tipo. Parece que un pastor quiso tirarle una piedra, como si le fuera a importar algo al tipo, ¿no? Y el brazo del pastor malintencionado quedó inmovilizado toda una noche. Así. San Adolas vivía en un árbol, también inmovilizó a un bárbaro que se aprestaba a golpearlo. A mí
sigue gustándome el que conté el otro día de Saint-Denis, que habiéndosele cortado la cabeza, la tomó, la puso bajo el brazo y echó a caminar y no se detuvo hasta llegar al lugar exacto donde hoy mismo está enterrado. Cuentan los budistas la siguiente historia. Había un señor, rico señor feudal, que había dispuesto un palo muy alto, una especie de palo enjabonado, en la punta del cual había puesto un cacharro, un bol, no sé qué, un premio, una jarra artística, y había prometido regalar esa jarrita a quien fuera capaz de subir al palo y tomarla con sus manos. Entonces un monje budista voló hasta lo alto del palo y se hizo con el jarrón. Y fue expulsado de la congregación por gastar pólvora en Shimano, por hacer milagros inútiles. Y a mí me parece que también la naturaleza misma del milagro se resiente cuando se trata de milagros estúpidos. Para castigar a uno que te tiró una piedra te vas a mandar un milagro, hermano. Para interrogar a ver quién fue, o para ganar una discusión. Así que, del mismo modo, hay varias historias budistas en ese sentido. Tipo que atravesó un río también, para ahorrarse mínimas molestias, alguien realiza un milagro y entonces es castigado. Es castigado. Como aquellos que todavía hoy en día pretenden involucrar a la divinidad en asuntos relacionados con la Lotería de Beneficencia Nacional. Le ruegan a Dios que salga el 39, por ejemplo. Bueno, y Dios dirá allá en su majestad, muchachos, pero miren el mundo, muchachos. Además yo le jugué al 18. Por lo general en toda la filosofía oriental, Alejandro, se castigaban los milagros que se hacían para uno mismo. O sea, aunque uno tuviera el don del milagro, ¿no? Exacto. Siempre tenía que involucrar un beneficio para otro, ¿no? El mismo para caso de la magia, ¿no? Claro. En la magia... En el sentido esotérico, dice usted. Claro, sí. El mago no puede enriquecerse. El mago no puede usufructuar sus destrezas, sus habilidades, ¿no? Pero esto no solo en el orientalismo y en la magia. La Iglesia yo creo que también tiene claro cuál es el sentido de un milagro. Estos son cuentos de libracos que no son tomados en serio por nadie, ni aún por la Iglesia, esto quiero decir. Pero bueno, forman parte de cierta extravagancia y en ese sentido es que los estamos refiriendo. Pues, ¿con qué ilustrar estos milagros de aquel desierto egipcio de la antigüedad grecorromana, que era el ejército, el desierto más popular del mundo, ¿no? Todo el mundo especialmente los que querían hacer milagros, iban a ese desierto, porque cuando uno oye decir que fulano fue al desierto egipcio y se mandó tal o cual milagro, dice, esta es la mía, ¿a dónde voy a ir? Bueno, ¿a quién lo dedicamos? A los monjes que tienen prohibido hacer milagros de gusto. Y a los que hacen milagros que tienen algún sentido. Y vamos a ilustrar esto, ya que hablamos de un desierto, ya que hablamos de las soledades, con la milonga del solitario que canta con milagrosa voz, Suma Paz.